Cientos de comunidades indígenas en todo el mundo se han sumado al movimiento Slow Food, articulándose a través de la red Slow Food de pueblos indígenas. Este movimiento respalda la labor de los guardianes y guardianas indígenas en la defensa y custodia de sus sistemas alimentarios. Los sistemas o los programas gubernamentales o los sistemas que promueve el gobierno son muy alejados de nuestras realidades, de un buen vivir. Entonces siempre se enfoca todo mucho en esta parte de generar dinero, generar economía y dejan a un lado la parte que nos enseñaron nuestros abuelos de reciprocidad con la naturaleza, de amor con la tierra, y que eso a veces no genera dinero. También dentro de los pueblos indígenas estamos sufriendo y padeciendo pérdidas de alimentos, pérdidas, y es que lo más curioso aquí no solamente se pierde el ingrediente, sino se pierde la cultura, se pierde una tradición, se pierde una historia, se pierde la conexión, se pierde incluso estos usos, costumbres, creencias, ¿no?, con referente al platillo o al ingrediente, y entonces eso nos lleva a que nuestra cultura se vaya también muriendo, se vaya perdiendo. Uno de los ejes de la red Slow Food de pueblos indígenas es defender la biodiversidad con actividades de formación, como fue el diplomado Liderazgo de Guardianas y Guardianes de Sistemas Alimentarios de México, realizado entre marzo y agosto de 2022. El diplomado de guardianas y guardianes de los sistemas alimentarios de México surge a partir del plan de acción que como pueblos indígenas de México creamos en el 2019. Este plan de acción, uno de sus objetivos es fortalecer la red mexicana a través de procesos formativos para las juventudes y las mujeres indígenas. Así que como equipo a nivel México nos pusimos a trabajar para buscar fondos para poder financiar un diplomado para líderes indígenas de nuestro país que nos permita fortalecer nuestra red. Mi problema principal que estoy planteando ahora es la conservación de la forma de cultivar nuestros alimentos, principalmente el sistema MINFA. Si bien somos una comunidad que nos hemos dedicado por mucho tiempo, muchas generaciones a sembrar maíz, pero también tenemos una alta migración hacia los Estados Unidos. Y ahora estoy creando bases para que tengamos proyectos productivos enfocados en lo que mejor sabemos hacer, que es sembrar maíz. El diplomado fortaleció las capacidades de liderazgo de 25 activistas indígenas de México para actuar como guardianes de sus sistemas alimentarios, agroecológicos, soberanos, buenos, limpios y justos, como un derecho que debe ser accesible para todas las personas. La formación se realizó de manera híbrida, teniendo sesiones virtuales y presenciales. La metodología que como red Slow Food de pueblos indígenas utilizamos es la de crear conocimientos de indígena e indígena, ¿no? Y en este diplomado nos hemos enfocado en estos ejes transversales que son derechos de los pueblos indígenas, sistemas alimentarios, género y juventudes. Para este proceso tomamos como referencia la metodología de marco lógico. Sin embargo, en el camino, en todo el proceso, los propios guardianes y guardianas participantes le fueron poniendo su propio contenido, su propia forma, y resultó una metodología mucho más adecuada a los intereses y la perspectiva de los pueblos indígenas. Este diplomado abrió sus puertas de manera inclusiva para todas las juventudes sin importar su nivel educativo, lo que lo hace una alternativa valiosa para quienes no han tenido las mismas oportunidades de educación formal. Con cada uno de estos enfoques, el diplomado logró fortalecer las perspectivas de las juventudes para que sus proyectos sean inclusivos, se lleven con ellos capacidades y herramientas concretas para compartir con sus comunidades. En el diplomado nos están enseñando a cómo nosotros, los indígenas, podemos elaborar un proyecto y cómo gestionarlo en diferentes instituciones. Entonces es algo muy bonito de lo cual me estoy llevando y quiero replicar en mi comunidad para que no solo yo tenga ese conocimiento, sino que pasárselo a otros jóvenes, a otras personas indígenas y poder seguir avanzando juntos y seguir conservando lo que es el suelo, la tierra, los animales. Entonces es algo que yo quisiera seguir implementando con mi comunidad.
Los proyectos fueron desarrollados bajo la metodología del marco lógico, de la mano con la filosofía de transmitir conocimiento de indígena a indígena. La construcción de estos saberes se plasmaron en un manual que ahora es una herramienta colectiva de aprendizaje. Vamos a tener un manual que lleva de la mano a los guardianes y guardianas de las comunidades indígenas paso a paso para poder elaborar sus proyectos de manera sencilla, de manera didáctica, y que eso les va dando confianza para creer en sus propias capacidades y confiar que pueden construir un proyecto participativo y colectivo. En cada proyecto lleva una esperanza, en cada proyecto lleva pues estas ganas, ¿no?, de seguir fortaleciendo y sobreviviendo ante todas las amenazas que de repente pasamos como pueblos indígenas, en la pérdida ya sea de nuestros bosques, de nuestros espacios, en el acaparamiento de nuestras tierras. De manera particular me encantaría ver que muchos más jóvenes se fueran involucrando en esto y sobre todo que los pueblos indígenas vayamos retomando mucha más fuerza, porque somos base importante de la preservación no solamente alimenticia, sino de toda la biodiversidad, y somos el equilibrio para un mundo mejor. El más grande sueño es lograr que todas estas iniciativas tengan un financiamiento. Vamos a seguir formando a más líderes y queremos que nuestra red tenga esta capacidad de acompañar todos estos procesos comunitarios, todas estas incidencias colectivas, porque de verdad esto es algo que fortalece muchísimo a nuestra red, fortalece mucho a los pueblos indígenas y va cambiando también las realidades de cada uno de ellos. Para todas las comunidades, pueblos indígenas de México que se quieran unir, que quieran trabajar el tema de los sistemas alimentarios, son bienvenidos a nuestra red, desde cualquiera de sus pasiones que tengan, ¿no? Pueden hacer esta incidencia comunitaria y bueno, nosotros felices de acompañarles también en este proceso. Los guardianes indígenas de los sistemas alimentarios ya están en acción. ¿Te gustaría ser uno de ellos?